Ok, esta es la clase 9.3 del curso de Consejería Cristiana, del curso de Consejería Bíblica. Esta es la clase 9.3. 9.3, es la clase 9.3. Ok, estuvimos viendo la semana pasada en resumen que hay varios tipos de duelo, ¿verdad? Voy a devolverme un poquito. Y dice que hay un duelo que es con anticipación previa, un tipo de pérdida es otro, creencias es otro tipo de duelo. Digamos, son diferentes formas de tomar el duelo, ¿verdad? Trasfondo y personalidad, entorno social, circunstancias que acompañan la muerte. Eso lo vimos la semana pasada. Están los tipos de duelo. Dice que hay anormales, hay normales, hay patológicos y hay complicados. Hay un duelo intensificado, excesivamente prolongado, negado. Dice que o de algún modo desviado de la expresión normal del dolor. Les repito eso otra vez porque eso es muy importante. Voy de nuevo. Hay duelo que es normal. Está el duelo patológico. ¿Quién me quiere decir cuál era el duelo normal? ¿Cuál era el duelo más normal? Como el más común, el que a veces no duele tanto. Ustedes me van a decir, todo duele. Cuando una persona está enferma o ya es una persona adulta, Amén. entonces Exactamente, Jackie. ya uno está más bien Esperando. resignado o esperando, ¿verdad? Porque ya es un proceso que tiene que entrar la persona. Amén. ¡Qué memoria, Jackie! La felicito. Va avanzando esa memoria. Qué bueno, gloria a Dios. ¿El patológico cuál era? Es una persona que, yo voy a decir algo, es una persona pues, que no acepta que la persona se ha muerto, pues le da depresión. eh, eh, yo sé que eso duele cuando la persona muere y se pasa llorando. O sea que, en otras palabras, pues esa persona necesita ayuda cuando esa persona que sabe que no muere. O sea, si por ejemplo, si se me muere mi mamá y yo no acepto que mi mamá se muere y yo voy todos los días a la tumba, le llevo flores y eso, o sea, eso como necesito ayuda. Necesito ir a psicólogo, necesito, o sea, porque yo no estoy dejando lo que ella duerma, que ella no descanse en paz. Yo no puedo adorar la tumba de ella. No, ella se iba, recuerda, Amalia, ella se iba a descansar en paz porque no se va a dar cuenta de nada, ¿verdad? Exactamente, Es pero como uno. eso duele, hay a veces que no, la gente sufre, uno no acepta, uno no acepta que su mamá se murió, como yo cuando le pasó eso a mami y papi, que se murió mi hermana. Mi hermana Ujú. murió de 9 años, cuando nosotros Uf, vivimos de afuera. imagínense, Y qué eso fue un tremendo. golpe bien duro, Sí, un golpe amén. bien fuerte. Claro. Ok. Yamilet, ¿qué ibas a decir, mi amada? Bendiciones, mi amor. Que Dios te bendiga. Que me bendiga. Que el patológico es cuando hay mucho dolor porque la persona no acepta que aquella persona se fue Ok. y queda enferma psicológicamente. Psicológicamente. Esa es la palabra. El patológico es más psicológico, ¿verdad? El patológico, recuerden que las personas se culpan, ¿verdad? De la muerte de la persona. Sienten que es culpa. No pueden volver a rehacer su vida porque sienten que todo lo que vayan a hacer va en contra de la memoria de aquella persona que murió, ¿verdad? Ese es el patológico. Ok. Vamos a ver aquí para compartirlo en el grupo. Voy a compartirlo en el grupo. Entonces, ese es el patológico. Está
el, y están estos otros tipos de las creencias, dependiendo de las creencias y todo esto. El intensificado, ¿verdad? Que se alarga, excesivamente prolongado, ¿verdad? Que pasan años y que las personas no entienden lo que están viviendo, ¿verdad? Eso es muy importante. Vamos, entonces ya vamos a entrar al tema de hoy. Dice, los efectos del duelo. Los efectos del duelo. Me voy a devolver un poquito ahí porque ahí habla de lo mismo. Dice, el duelo a menudo se inicia con un periodo de conmoción, aturdimiento, negación, llanto intensivo y a veces colapso, que es cuando ya la persona cae en una depresión, ¿verdad? Me devuelvo ahí. El duelo a menudo se inicia con un periodo de conmoción, aturdimiento, negación y llanto intensivo y a veces colapso. Luego continúa un periodo prolongado de tristeza, después viene un periodo de tristeza, inquietud, apatía, esto ya va en la clase 9.3, ¿verdad? Apatía, soledad, trastornos del sueño, recuerdo de memorias del pasado. Me devuelvo, apuntaron bien. Me devuelvo. Ok. Luego continúa un periodo prolongado. 1. Tristeza. 2. Inquietud. 3. Apatía. 4. Soledad. 5. Trastornos del sueño. Y recuerdos del pasado, recuerdos de la persona que murió. Como me gusta ver a Yamilet, siempre está apuntando apuradita y súper concentrada, pero siempre ha sido así. Me gusta verla mucho porque, como siempre, tiene la cámara prendida. Porque, bueno, ahorita veo a Lisette y veo a Lala. Bueno, nosotros le decimos Lala, a Yaneli. Que están todas apuntando, las otras no las veo, pero es que Yamilet siempre está ahí apuntando y me gusta mucho verla. Dice que posteriormente los síntomas del duelo van desapareciendo lentamente y la persona vuelve a asumir las actividades de la vida normal. Dice que el dolor no dura para siempre, amados. Se va a recordar, ¿verdad? Se va a recordar a la persona, pero va a llegar un momento, y se lo digo de verdad, de todo corazón, se lo digo, Lizeth, no me haga esa carita. Se lo digo de todo corazón. Después usted recuerda, se puede entristecer, pero ya no con el dolor que usted sentía. ¿Por qué? Porque es un proceso de la vida. Es un proceso que hablábamos la semana pasada, que tenemos que pasarlo siempre y a una edad más que las otras. Ya cuando nosotros vamos avanzando en edad, muchas personas van muriendo. A mí el año pasado se me murieron no sé cuántos clientes del salón. Clientes de años, de años, de años, de años. Y era, yo tengo que seguir con el salón, o sea, yo no puedo parar porque me duele que ellos hayan muerto. Es normal, o con las personas que se me han muerto, mis abuelitas, mi tía, mi tío, mi nana, o sea, ellas murieron y ya. Yo tengo que recordarlas con amor, pero no con dolor. Más si fueron personas que me dieron felicidad,
Tía decía, cuando me recuerden, sonríen. Antes de morir ella decía, y el día de mi vela, ríasen. Y mucha gente se fue de la vela, amados, porque se enojó porque nosotros teníamos un fiestón, claro, en medio del dolor porque estábamos heridos, pero en medio del dolor hicimos lo que tía nos pidió, que era que estuviéramos alegres, que la recordáramos porque tía era tremenda, viera, ella siempre andaba ayudando a todo el mundo y todo, entonces, ay, se jalaba cada torta. Entonces empezamos a recordar lo bonito. Y yo cuando a mí me ha dolido, ¿qué hago yo? Recordar lo bonito. Recordar lo que ella me enseña. Porque yo no me puedo quedar ahí. ¿Me va a doler? Sí. ¿Hay días de tristeza? Sí. Normal. Pero va a haber un momento en que aquello ya terminó. Ustedes han visto cuando nosotras las mujeres tenemos bebés, ahorita que hay solo mujeres, tenemos bebés y salimos del parto. Ay, a todo el mundo le contamos, ay, mira qué terrible, cómo me dolió el parto. Y salió la cabecita, y salió la placenta, y duramos unos meses contando. ¿Por qué? Porque todavía nos duele, ¿verdad? Pero ya después, ¿qué pasa? Volvemos a pedir otro bebé. Muchas, ¿verdad? Otras se quedan con solo uno porque el trauma fue demasiado. Pero después del dolor, ¿qué pasa? Volvemos a tener otro bebé. ¿Por qué? Porque nuestra memoria es así. Dios nos hizo así. Entonces nosotros vamos a dolernos cuando alguien muere. Pero va a llegar el momento en que nosotros vamos a recordar. Ahora que a mí me dio el COVID, yo cuento. Me dio el COVID, me dolió mucho. Pero un día de estos dije yo, ay, ¿qué me dolía a mí? No me acuerdo. Y en eso ya me acordé, y sí es cierto, me dolía mucho la cabeza, y me dolía mucho el pecho, me dolía mucho la espalda. Sí, me dolía todo el cuerpo. Al final, pero a mí se me había olvidado, que me dolía. ¿Por qué? Porque ya pasó. ¿Qué pasa? Los primeros días yo decía, yo no salgo de mi casa, Dios guarde. Y ahora, terrible, fatal, ¿verdad? Dice Lala. Lala es la cómplice mía. de que ya me pasó el dolor del COVID. Y uno dice, no, yo no vuelvo a salir, yo no vuelvo a andar con nadie, yo no vuelvo a... Yo decía, yo saludar a alguien de besos, nunca más. Y mis sobrinas vienen, mi mamá, y lo primero que hacen es tía, y yo, ay, mis amores. ¿Por qué? Porque ya pasó el dolor. Fue un duelo que pasé, o sea, se lloró, se dolió. Qué vida con esas perras, ¿ah? Se dolió, de todo pasó, pero ya recuerdo que me dolió, recuerdo que me pasó, pero ya no siento. O sea, yo recuerdo, como que recuerdo, cuando usted tiene un hijo igual, cuando usted se va a una persona querida, es igual, al principio va a llorar y va a llorar y va a recordar, y es que tal vez era bien malo, ¿verdad? Pero usted dice, ay, era tan bueno, ¿verdad? Era tan bueno. ¿Por qué? Porque hay un dolor. Entonces, para quitarnos el dolor, ¿qué vamos a hacer? Recordar lo más bonito. Después, a los años, ya decimos, ay, sí, pero era tremendo. Viera las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque ya pasó el dolor. Es normal, o sea, es parte. No se vayan a sentir culpables. Lizeth, no se sienta culpable si usted en algún momento empieza a recordar a su papá de una forma más bonita y y sin dolor. Va a ser muy bonito. Ya cuando llegue esa etapa, va a ser muy bonito. El papá de Lizeth murió hace, ¿qué? 2 meses, Lizeth. 2 meses de COVID, entonces fue muy duro para Lizeth. Y así muchos, ¿verdad? Muchos nos ha pasado. Ok. Pastora, Dime, mi amor. cuando mi hermana se murió a los par de años, yo le di la primera nieta a mi mamá. Y ellos le dieron alegría cuando nació mi hija. No, bueno, que no me la soltaba. Se crió en casa de mami y yo me pasaba trabajando. Mami dijo que ese hueco que tenía se le llenó el corazón cuando nació mi hija. Ujú. Sí, a veces tendemos a, ¿verdad? También como a querer reemplazar las cosas. Yo digo que nadie se reemplaza, pero sí se alivia un poquito el dolor, ¿verdad? Hay gente que se le muere un perrito.
que tuvo tal vez 15 años de estar con el perrito. Y dicen, ay, voy a ir a comprar otro perrito para... No, ese perrito era ese perrito. El carácter de ese perrito no lo va a tener el otro perrito. O sea, un ejemplo. Porque pasa mucho, ¿verdad? Que se muere un animalito en la casa y entonces corremos a comprar otro animalito. Con la muerte pasa mucho. Yo he visto personas que dicen, ay, bueno, ya murió, pero viene como dice Amalia, que el hijo de ella ayudó, ¿verdad? Sí pasa, sí consuela un poco, ¿verdad? Pero nadie sustituye a nadie. Eso es importante. A pesar de esas tendencias generales, muchos consejeros, Pastora, dime, mi mamá, pastora, y también según cómo haya sido la muerte, porque mi tía se murió hace poco, ¿verdad? ajá, Va a cumplir 4 meses y bueno, nosotros supimos que ella se entregó a Cristo, ella fue una mujer cristiana y todo, y yo le pedí a Dios que más bien, ¿verdad? Que se la llevara pronto para que ella no sufriera más, porque ella murió de cáncer de estómago. Y vieras que en estos momentos a mí no me duele absolutamente nada, nada, nada. Puedo decir que yo agradecí a Dios porque fue una mujer muy, ¿verdad? Dio mucho amor y todo eso, pero también la forma que ella murió fue sobrenatural, ¿verdad? Y hasta ángeles tuvieron y todo, qué vieras. tremendo, qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que yo les mandé el video del funeral, de la vela? Todo el mundo cantando, adorando a Dios y todo. Sí. Entonces, eso lo conforta a uno, la forma de muerte, cómo se ve en el funeral, cómo se ve en la vela también. Sí, sí, por eso es parte de los duelos, ¿verdad? Que uno vive, que vimos antes, aún de la religión que uno tenga, ¿verdad? Aún dependiendo de la religión que uno tenga, así va a tomar uno el duelo, ¿verdad? Así va a ser el luto que uno va a llevar. Bueno, dice que a pesar de esas tendencias generales, muchos consejeros se resisten a identificar etapas específicas del duelo. Sin embargo, el duelo puede tener efectos físicos. El duelo puede tener, apunten ahí, el duelo puede tener efectos físicos, emocionales, cognitivos, sociales y patológicos. Puede haber emocionales, cognitivos, sociales y patológicos. Existe un consenso general en que el duelo más intenso se completa en un periodo de 1 o 2 años. Cuando el duelo se prolonga por más tiempo, es acompañado por conductas patológicas. Entonces hay fuerte indicio de que este duelo no es normal. Cuando dura más de 2 años, el duelo no es normal. Aquí es importante. Ustedes saben, bueno, yo no sé si lo dije en la clase pasada. Cuando mi tía iba a morir, tía me llamó a mí y me dijo, vea, Sujei, la gente llora no porque le duela que yo me muera. La gente llora porque piensan, ¿qué voy a hacer sin esa persona? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a estar conmigo cuando yo esté triste? O sea, la gente no piensa en el que se está muriendo, muchachos. El duelo es más que todo por el dolor de uno, el egoísmo que uno tiene. Y tía llegó y me lo dijo a mí, y la gente llora. ¿Sabe por qué llora? Porque yo le resuelvo la vida a muchos, y a mí era la primera, ¿verdad? A mí me resolvía todo. Yo, tía, los chiquillos, y estoy con mucho trabajo, y tía, pum, llegaba. Tía, mi casa está toda desordenada, pum, ahí llegaba mi tía. Tía, que ocupo correr, pum, ahí llegaba mi tía. O a veces tía me veía que yo trabajaba y trabajaba y trabajaba, y me decía, no, usted necesita zapatos, porque ella era loca con los zapatos, usted necesita zapatos. Y me cerraba el salón y me iba con mi tía a comprar zapatos. Claro, yo venía con un par de zapatos y tía con tres. Al final terminaba yo comprando las 3 pares de zapatos. Porque ella era, vea qué lindo, y me llevaba donde habían ofertas. Entonces yo
soy feliz yendo donde hay ofertas y donde hay de todo porque mi tía me enseñó. Porque mami no, mami entre más caro, para ella era más bueno, para mi tía no. Mi tía caminaba y ella me enseñó. Entonces cuando tía muere, ella me dice, hey, usted está llorando porque usted está pensando quién le va a ayudar ahora. Y yo, no, y sí, ¿verdad? Es normal, o sea, y yo de verdad, y yo me fui a una esquina y yo me apretaba, porque estaba en el hospital, y me apretaba y yo lloraba, y yo gritaba apretándome los dientes y gritaba, y yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahora sin mi tía? Porque mi tía se estaba despidiendo de mí en ese momento. Pero a mí me quedó aquello, la gente llora por la falta que le hace la persona, principalmente en la ayuda. ¿Y ahora quién me va a dar amor? ¿Y ahora quién va a estar conmigo? ¿Y ahora quién le voy a contar mis problemas? ¿Mentira o es verdad? ¿O estoy mintiendo yo? Es normal. Su, Dime, Yaneli. eso es muy cierto porque uno es egoísta. Uno es egoísta porque no vemos el dolor, el padecimiento que la persona está viviendo. Eso lo aprendí con la muerte de mi abuelita. Ella tiene creo que 8 meses ya de fallecida. Y bueno, en todo, bueno, yo era su nieta preferida para ella, ¿verdad? Yo estaba pendiente de ella y todo, pero entre, como hay videos que enseñan, los hijos cuando están pequeños se pelean la mamá, ¿verdad? Yo quiero a mi mamá y yo todo eso, ¿verdad? Cuando son adultos, nadie quiere hacerse cargo de la mamá. Entonces decidíamos que ya yo me iba a hacer cargo de mi abuelita y mi sobrina y ahí, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces uno aprende cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? También en esa área, porque ella estaba sufriendo, ya imagínense, ver que los hijos peleaban para ver quién se la iba a dejar y quién no, y que al final nadie quería hacerse cargo de ella. Y en estos tiempos de COVID es muy difícil la muerte de un ser querido, porque ahora no muere de la enfermedad que tiene, sino que ya lo declaran por COVID. Y así pasó con mi abuelita. Mi abuelita tenía el corazón muy grande y otras afectaciones que llevaba con ello. Y entonces la cuestión es que ella murió. Ella no, a ella lo que le hicieron fue meterla en bolsa y no la pudimos ver, no pudimos tener ese consuelo de poder despedirnos de ella, decir ella es la que estaba ahí, ¿verdad? Estar seguros de que era ella, ¿verdad? Porque muchas veces se entregan hasta cuerpos que no son, no son de uno, ¿verdad? Pero también aprendí en eso, digámosle, que me da ese consuelo que digo yo, bueno, Dios tomó la mejor decisión de habérsela llevado porque ella estaba padeciendo, porque ella estaba sufriendo, estaba sola, abandonada, y entonces a uno le aprende con esto de la muerte de un ser querido, uno aprende y le da consuelo también de que Dios tomó la mejor decisión de habérsela llevado, porque ahí estuviera sufriendo ella todavía, porque ella no tenía cómo llamar a un hijo, ¿verdad? Cuando ella se estaba ahogando por lo del corazón y todo eso. Pero sí, en estos tiempos es muy, muy duro ahora, porque muchas veces no podemos ver nuestros seres queridos. De hecho, para mí fue muy, muy doloroso uno, no poderme haber despedido de ella y saber que era ella la que estaba ahí. Dos, el escuchar a un primo mío meterle hasta como 4 clavos al ataúd, como que si tuviera, bueno, la enfermedad más terrible de los peces, decía yo. Eso me dolió un montón. Pero bueno, ahí se lo dejo a Dios y sí, da como aprendí a que no hay que ser egoístas con nuestros seres queridos cuando están padeciendo, porque son ellos los que están llevando ese dolor. Y entonces es donde nos enseña Dios a que no debemos de ser egoístas, que debemos de más bien amar y soltar. Amén, así es. Sí, por eso es que es de las muertes más fáciles, ¿verdad? Cuando muere nuestros abuelitos, digamos, porque ya a veces cuesta hasta quién. Qué duro, ¿verdad, amados? Llegar a esa etapa de que nadie quiere estar con uno, que nadie lo quiera cuidar a uno, ni nada. Qué tremendo. Yo ahora pasé donde mi mamá y le pedí perdón y le dije, mami, perdón por no sacar el tiempo, porque
tengo días de no verla, digo, voy a ver si un día de esos me vengo y me estoy todo el día con usted, porque es importante. Y mami, ay, sí, me hace falta su, ¿verdad? Es importante y de verdad tenemos que sacar el tiempo porque después vamos a ser nosotros. Yo digo, ¿qué pasa si mi esposo muere? Porque yo con el que paso es con él todo el tiempo. Qué difícil, ¿ah? Pero bueno, entonces vamos a ver qué es la consejería y el duelo. Vamos a ir a lo que ya es nosotros como consejeros y el duelo. Dice, las personas que viven en un proceso de duelo no están buscando respuestas de gente que viene para hablar más que para escuchar, ¿verdad? Recuerden siempre que el consejero está para escuchar. ¿Por qué hacemos este curso en audio? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque es una forma de entrenarlos a ustedes para que puedan escuchar a las personas cuando lleguen a ustedes, ¿verdad? Es una forma de que ustedes puedan aprender a concentrarse, porque cuesta mucho, es muy fácil uno hablar, pero cuesta mucho escuchar, ¿verdad? Cuesta mucho escuchar. Yo a veces cuando estoy mucho con alguien, yo soy muy inquieta, entonces yo es como, ¿verdad? Como, ay, ¿verdad? Y ustedes me verán aquí, que aún yo estoy dando clases y siempre me estoy moviendo, porque yo soy muy inquieta. Y uno, cuando da consejería, uno tiene que concentrarse, escuchar las personas. ¿Qué hago yo? Buenas noches, Elena. ¿Qué hago yo? Digamos, yo lo que hago siempre voy anotando. Voy anotando. Tengo un libro donde voy anotando. Primero, bueno, hago yo le digo barbecho, ¿verdad? Un cuestionario donde la persona le va contando a usted unas cosas, pero digamos, en el caso de que alguien venga con un duelo, ¿verdad? Que venga de emergencia, una consejería, vamos a ir anotando cada punto que la persona nos va a ir diciendo. Es sumamente importante anotar. Es sumamente importante anotar. Entonces, tenemos que aprender a escuchar. Cuando se está anotando es muy importante porque usted va a estar escuchando a la persona bien y va a ir anotando. Es una forma de usted escuchar a la persona. Ir anotando, porque así usted se va a dar cuenta si usted realmente está poniendo atención, ¿verdad? No es que va a estar solo aquí, no. Va a estar concentrado viendo a la persona y apuntando los puntos importantes de la consejería. La persona que va a venir con el duelo, ¿qué va a hacer? Va a venir a contarle, ay, vieras que extraño tanto, porque era tan bueno, porque era aquí, porque era allá, porque me daba consejos, porque oraba por mí. Y otros van a decir, aunque me hacía sufrir, pero viera, ahora me hace tanta falta. O sea, porque hay diferentes tipos, ¿verdad? De dolor. Así nos van a llegar a contar las cosas. Así nos van a llegar a hablar. Entonces es importante que aquella persona se sienta identificada con nosotros para poder eh, sanarse ella. Es importante. Eso va a sanar, que la persona venga a usted y le cuente, viera, mi mamá era así, mi mamá hacía un pancito muy rico y cuando yo llegaba a la casa me hacía tortillitas. Todo eso es importante, amados. Cuidado ustedes en una consejería con alguien con duelo, no le van a prestar atención. Es muy importante. Recuerde que en la consejería, voy a repetir aquí lo que dije al principio del curso. En la consejería la gente llega principalmente a ser escuchado. La gente ya sabe, cuando viene a usted, la gente ya sabe cuál es la decisión que tienen que tomar. La persona que va a venir con un dolor, ¿qué va a querer? Que usted contarle. Mi mamá era esto, mi mamá hacía tortillas, yo iba donde mi mamá hubiera, yo no visitaba, si es patológico, yo no visitaba a mi mamá y seguro mi mamá se murió porque yo la dejé sola. Va a ser tipos de consejería que vamos a recibir. Entonces vamos a estar escuchando, no tanto hablando, sino escuchando. Porque la persona con duelo necesita hablar, necesita expresarse. Muchas veces va a querer hasta querer hablarle al muerto. Le vamos a explicar a esa persona que el muerto no está. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien tuvo un problema con alguien, una falta de perdón, ¿qué hacemos en consejería? Llevamos a esa persona
a pedir perdón o a perdonar a aquella persona que está muerta. Ya sabemos que aquella persona no va a escuchar. Le vamos a decir, esa persona no va a escuchar. Pero resulta que usted se va a sanar. Entonces muchas veces, ¿qué hago yo? Les doy mi mano o me pongo al frente de ellos o los abrazo y esa persona llora y mami, perdón porque fue mala hija y mami, y sueltan eso. Es una forma de sanar el duelo también. Si aquella persona la violó, digamos, entonces, tío, perdón porque yo resentía de usted, porque usted a mí me violó, porque usted abusó de mí, perdóneme. Está el caso de los suicidios también, ¿verdad? Que la persona es, pero ¿por qué se mató? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no le importó a la familia? Y entra en un dolor profundo. Esos son dolores profundos y puede venir lo patológico. ¿Por qué yo no estuve ahí? ¿Por qué yo no le ayudé? Si yo hubiera estado, no se hubiera colgado, no se hubiera tirado un balazo, no se hubiera comido las pastillas. Pero tenemos que aprender a soltar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a las personas a que suelten todo eso que sienten, que lo digan, que lo expresen y que sientan que la persona está ahí. Usted va a sentarse al frente de ellos. Hay varios consejeros muy famosos, personas que hacen liberación y los han criticado por eso. Pero es importante que lo hagan. Es importante, aún en la psicología lo hacen. Más bien, estas personas necesitan comprensión. Cuando llegan a nosotros, estas personas van a necesitar comprensión, consuelo, contacto con personas sensibles que se preocupan por ellos. ¿Ven? Eso es lo que estoy diciendo. Voy a repetir. Más bien, esas personas necesitan comprensión, consuelo y contacto con personas sensibles que se preocupan por ellos. La consejería y el duelo normal. Punto 1. La consejería y el duelo normal. La consejería y el duelo normal. El duelo normal es un proceso de sanidad difícil y prolongado que no necesita ayuda especial, o sea, va a ser es un duelo normal, es un proceso de sanidad, siempre va a ser difícil y muchas veces prolongado, pero que no necesita tanta ayuda como otro tipo de duelo, sino que desarrolla de manera espontánea y con el tiempo la persona que lo vive se recupera. Como dice Lala, cuando dice Yaneli que la abuelita que murió, que ya estaba mayor, que no había quien la cuidara, entonces ya llega el momento en que uno se consuela por eso. Como dice Sandra, la tía estaba enferma y más bien fue como una fiesta, ¿verdad? Porque se la estaban entregando al Señor. Los recursos comúnmente disponibles donde la persona doliente puede encontrar ayuda son miembros de la familia. ¿Dónde vamos a encontrar la ayuda para la sanidad muchas veces? Bueno, algunas veces, porque en otras es peor, ¿verdad? Pero la mayoría de veces tiene que ser en la familia, en amigos, ministros de la iglesia o un médico, ya sea un psicólogo, un psiquiatra. Y también está, bueno, en los ministros de la iglesia están los consejeros, ¿verdad? Los pastores. Sí, están cuidando de la oveja. Si se dan cuenta, porque hay iglesias que son muy grandes y no se dan cuenta. Debemos de recordar que nuestro deseo de brindar apoyo a la persona que sufre no establecer una dependencia enfermiza. Cuando van a venir a nosotros, recuerden los diferentes tipos de consejeros que vimos, ¿verdad? Entonces, recuerde que hay consejeros que tienen problemas de codependencia. Entonces, y hay personas que van a venir a nosotros que tienen problemas de dependencia.
Está la codependencia y está la dependencia. Entonces, en la codependencia yo tengo que estar siempre con la persona porque creo que si yo la dejo, entonces esa persona va a morir. Eso va en el patológico. Está la dependencia de las personas que necesitan de otras personas o si no siente que se mueren. Entonces, en este tipo de duelo, como la persona es una muerte, o sea, un duelo normal, no tenemos que hacer que aquella persona se haga que dependa de nosotros. O nosotros no ser codependientes de ellos más bien, sino soltarlos. Dejarlos que vayan creciendo, que salgan adelante, darles palabra, estar ahí pendiente de ellos y todo, pero sin enfermarlos, ¿verdad? No los vamos a enfermar. Debemos de recordar que nuestro deseo es brindar apoyo a la persona que sufre y no establecer una dependencia enfermiza. Evadir la realidad o estimular la negación. O sea, no es que vamos a decirle, no, usted piense que no se murió, piense que anda viajando, eso es parte de la negación. No, vea, tranquilo, él va a venir pronto, él está pensando en usted. Eso es parte de que nosotros como consejeros no tenemos que hacerlo. Jamás. No tenemos que crearles falsas expectativas, más si es una consejería de un duelo normal, principalmente. Con el tiempo, el apoyo, cuidado de los amigos ayuda a la persona doliente a superar el proceso de duelo y a asumir nuevamente actividades normales de la vida. La consejería y el duelo patológico. Segundo punto, la consejería y el duelo patológico. En la mayoría de los casos, se busca la ayuda de consejeros para trabajar con personas que manifiesten reacciones con un duelo patológico. Vamos apuntando. Estas personas, por lo general, se resisten a recibir ayuda. El patológico muchas veces se va a resistir a que le ayudemos. Pero la tarea del consejero es impulsar la transformación del duelo normal en un duelo más normal todavía. Eso se puede lograr. Punto 1. Motivando al aconsejado. Motivando al aconsejado a hablar de su relación con la persona fallecida. Motivando al aconsejado a hablar de su relación con la persona fallecida. Motivando al aconsejado a hablar de su relación de la persona fallecida. O sea, que nos cuente, ¿verdad? Sobre la persona que murió, como dije antes. Qué vivencias tuvo, cómo se sentía y todas esas cosas. Punto 2. Estimulando la expresión de sentimientos y actitudes. Punto 2. Estimulando la expresión de sentimientos y actitudes. Punto 3. Ayudando al aconsejado a entender el proceso de duelo. Ayudando al aconsejado a entender el proceso de duelo. Punto 4. Punto 4. ¿Van bien o van pegadillas? Le dice cualquier cosa. Si quedan perdidas. Punto 4. Animando a la camino. ¿Cómo, mi amor?
¿Cómo, Jackie? Como el correcamino, vamos, pero vamos. Bueno, pero va bien, va apuntando bien. Sí, sí. Bueno, punto 4. Animando al aconsejado a hablar sobre el futuro. Eso es muy importante. Yo les voy a contar algo. Cuando tía muere, tía me habla, tía me profetiza. Y tía me dice, Sujei, a su hijo Ángel le está pegando la que trabaja con usted. Dios me lo está diciendo. Y dice Dios que usted se tiene que ir para su casa a poner su negocio, el salón. Donde yo vivo es una calle sin salida. Yo estaba en el centro de Heredia, en el centro de la ciudad, digamos, para los de Colombia y Puerto Rico. En una calle muy transitada. Y Dios me manda a una calle sin salida. Y mi casa no está todavía ni al nivel de la calle. La calle está aquí y mi casa está un poquito más abajo. Hay que bajar unas graditas. En lugar de subir, hay que bajar graditas. Entonces mi casa no es tan visible para la calle. O sea, sí se ve lógicamente, pero no es una casa que está así del puro frente. Entonces yo le decía, Señor, y aquí hay mucho cafetal. Y le decía yo, ay Dios, ¿usted qué quiere? Que yo le voy a cortar el pelo a los monos aquí, porque ¿quién va a venir hasta aquí? Y tía llegó y me dijo, dice el Señor que Él la va a respaldar y que a usted no le va a faltar nada. Cuando tía muere, yo le creo a Dios todo lo que Dios me dijo a través de mi tía. Y yo empiezo a prepararme. Tía muere en junio y en enero yo me traje el salón para mi casa. Y hasta el día de hoy lo tengo aquí. Tía murió hace 16 años. Yo me enfoqué en la palabra que Dios me había dado. Ve, hasta Belén llega así porque Sandrita viene aquí. Entonces, yo me enfoqué en la palabra que Dios me había dado. ¿Por qué? Porque yo tenía que pensar en el futuro, porque recuerden que a mí me dio depresión, a mí la muerte de tía me dio patológica. Entonces a mí me dio depresión con medicamentos, 8 medicamentos para la depresión y todo, y hasta que en ese momento llegué a una iglesia, porque me aparté mucho de la iglesia, no de Dios, sino de la iglesia. Y porque yo quise llegar a la iglesia donde estaba antes a tomar, como ayudarle al pastor con las cosas que tía hacía. Y eso no funciona así, tampoco. Usted no puede querer llegar a tomar el espacio de la otra persona. Entonces yo caí en una depresión y fue cuando me puse mal. Pero en medio de eso, yo empecé a preparar todo para venirme para acá y hice caso a lo que Dios me habló a través de mi tía, de que la muchacha que estaba conmigo le pegaba a mi hijo. Le pregunté a Ángel y era verdad. Ella le pegaba a Ángel, lo pellizcaba, le pegaba y le hacía muchas cosas. Y Ángel, gracias a Dios, hablaba desde el año, pero pasó. O sea, entonces yo me enfoqué también en el futuro. Eso es importante. Eso es muy importante. Doctora, Dime. perdóname, pero todavía me estoy riendo porque usted dice que vas a cortarle los pelos a los monos. Sí, yo pensé Todavía me porque estoy riendo. es que no había tanta gente aquí, ahora ya hay mucha gente. Y yo decía, y al final de mi calle había un cafetal que es muy, muy grande. Ahora ya hicieron casas. Pero yo decía, y yo estaba en el centro, digamos, de aquí se llama Heredia, en el centro. Yo ahorita estoy a 5 kilómetros del centro de donde yo estaba. Y yo decía, aquí todos los mundos le voy a cortar el pelo. Pero yo tuve que creer en lo que Dios me estaba hablando, ¿verdad? Ay, amados, qué terrible, ¿eh? Bueno, la consejería, la consejería, la consejería de niños que viven procesos de duelo. Oiga, qué importante esto. El punto 3. La consejería de niños que viven procesos de duelo. En medio del duelo, con frecuencia, las familias tratan de proteger a los niños de la realidad y la tristeza de la muerte. Sin embargo, debemos de recordar que los niños también tienen la necesidad de vivir un duelo y de entender este proceso lo mejor que puedan según su capacidad. Muchos consejeros recuerdan en que con excepción de los más pequeños, los niños
deberían de estar presentes en el funeral. Porque ellos, al igual que los adultos, necesitan apoyo emocional y la oportunidad de aceptar la realidad de la pérdida. Les voy a contar aquí qué pasa. A mí me han llegado niños que los papás no los llevan al funeral o no le dicen que aquella persona murió. Y en ese niño va creciendo con un hueco, con un vacío. Entonces es importante, muy importante, de verdad poder decirle a los niños lo que está pasando en realidad. Tenemos que tenemos que hacerlos ver a los niños el dolor también o sea, si es un abuelito, si es un tío, explicarle el proceso de la vida, que es normal, no decirles que Dios se lo llevó y poner a Dios como un malo, explicarle que es un proceso de la vida. Y si pueden, el niño ir, ojalá, a mí me gusta recordar el muerto como era. A mí no me gusta, yo no veo los muertos, amados, no los veo. A mí me gusta recordarlos, quedarme, yo llego y saludo a todos. Y si yo voy a una vela, voy por el vivo, yo no voy por el muerto. Cuesta mucho que yo vaya a una vela de un amigo mío, que yo no conocía, digamos, que yo no conocía la familia. Pero si a un amigo mío se le muere su mamá o su papá, por lo general yo voy. Ya, porque el muerto no se está dando cuenta. Si era amigo mío, no se está dando cuenta que si yo fui o no fui. Pero si es un amigo mío que se le muere, un familiar, por lo general yo sí voy. Pero yo nunca veo al muerto. ¿Por qué? Porque yo lo recuerdo como era. Entonces a los niños yo les recomiendo que no vean al muerto, sino que les recuerden, que los niños recuerden a aquella persona, aquel abuelito, aquella tía, aquel primito, o lo que sea, como era. Yamilet, dime, mi amor. Nosotros tuvimos un caso en mi casa. Mi hermana más pequeña, mi hermana Marita, ella se fue para Estados Unidos y dejó una niña pequeña, como de 4 años. Cuando mi papá murió, ella le decía solo papá al abuelo. Y ella lo vio, ella le decía que le tocaba el ataúd y le decía, papi, despiértese, porque está dormido. Y cuando lo fuimos a enterrar y lo metimos en el nicho, a los días ella decía, abuelita, mami, vamos a traer a papi. No, es que pobrecito, papi está solo en ese cajón, vamos a traer. Y fue una etapa muy dura que nosotros tuvimos que explicarle y explicarle a ella para que ella pudiera entender. Sí, eso pasa mucho, pero sí, hay que enseñarles, ¿verdad? Perdón, aquí estoy. Hay que enseñarles, ¿verdad? Vamos a ver. Dice Elena, yo tampoco lo veo, solo los de mi familia, soy quitada. Sí, es que es mejor recordar los bonitos, ¿verdad? Más si la persona sufrió un accidente o algo así. En los niños es importante hablarles, es muy, muy importante hablarles, explicarles, ir a la palabra de Dios, porque yo le tenía mucho miedo a la muerte, muchísimo miedo a la muerte, y yo lloraba porque mi mamá se iba a morir. Entonces, con las muertes que he estado viviendo, he tenido que entender, pero principalmente a mí la que más me enseñó fue la muerte de mi tía. Entonces, los niños van a preguntar. Yo me acuerdo en el funeral de tía que los niños preguntaban porque tía cuidaba a todos. De hecho, ella cuidaba a Ángel. Ángel tenía 2 años. Y yo vine y le conté a Ángel. Christopher tenía 8 años. Y ellos eran apegadísimos a mi tía. Y yo llegué y les conté, tía murió. Christopher, ¿usted quiere ir al funeral? Y Chris me dijo, no, mami, yo no quiero. Las palabras de Chris fueron, yo quiero recordar a tía como ella era. Vea qué bonito, ya. ¿Por qué? Porque siempre se les habló.
Y Ángel dice que de hecho él recuerda a mi tía, y él tenía 2 años, ¿verdad? Pero tía lo chineaba demasiado. Y Ángel siempre habla, tía, mami, yo me acuerdo cuando tía murió, yo me acuerdo y tenía 2 años, pero yo vine y les expliqué a ellos que tía ya no iba a venir más porque tía había muerto, que tía estaba enferma. Y fue fácil porque tía tuvo un proceso de hospitalización. Bueno, fueron 22 días, pero lo tuvo. Entonces fue fácil por ese lado porque me veían ir al hospital y todo. Entonces, no podemos negarles esto a los niños, no podemos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Punto 4. La consejería antes de la muerte. La consejería ante la muerte de un niño. La consejería ante la muerte de un niño. Cuando un niño muere. Usted no puede estar ahí abajo. Vea, yo estoy dando clases. O yo. Venga aquí. Dice que siempre es difícil enfrentar la muerte de un ser querido. Pero cuando quien fallece es un niño, la experiencia es especialmente perturbadora. Al igual que con otras formas de duelo, las personas han perdido un hijo, que han perdido un niño, necesitan recibir ayuda para expresar sus sentimientos, aceptar la pérdida y aprender a reajustar su vida. A menudo esa ayuda proviene de vecinos, amigos, de miembros de la iglesia y de otros padres que entienden lo que están viviendo porque han experimentado una pérdida similar en el pasado. Hay bebés, en la vida tenemos que aprender y hay que enseñarle a las personas que hay momentos en que hay personas que nacen, que logran nacer, pero hay otros que mueren desde el vientre. Hay niños, van a haber momentos en que van a venir a nosotros personas que tienen que tomar decisiones. Yo me acuerdo una prima mía, cuando yo estaba embarazada de Ángel, quedamos embarazadas casi que a la misma hora, ¿verdad? Entonces, mi prima, resulta que yo vivía mi embarazo con plenitud, pero a mi prima le dijeron que el bebé de ella tenía hidrocefalia y que tenían que abortarlo porque el bebé iba a venir dañado y un montón de cosas. Cuando a mí Dios me habla y me dice que no, que el bebé está bien y que es una niña. Ella tenía ya 2 varoncitos. Y que es una niña y que no lo aborte. Ella estaba en el hospital. Y ese día le dijeron, decida. Y ella llegó y dijo, no, Dios habló. Ella no era creyente, amados, pero ella sí sabía que cuando Dios me hablaba, me hablaba. Y entonces ella llegó y dijo, no, yo decido tener a mi hijo. Y de verdad, la chiquita de hecho ha sido mejor promedio, ha sido todo, nació una chiquita, sana, completamente sana, la promesa que Dios le hizo se la cumplió. Van a haber momentos en que van a venir personas a nosotros con estos casos, nosotros nunca vamos a poder apoyar un aborto, jamás de la vida. Porque sabemos que Dios hace milagros, que Dios es un Dios de proezas. Entonces hay niños que ya vienen con una sentencia de muerte. ¿Qué vamos a hacer? En todo momento vamos a mantener la fe firme, en todo momento creyendo y en todo momento diciéndole a aquella persona que se haga la voluntad de Dios y no la suya. Vamos a enseñarle que tiene que ser la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Dios. Eso es muy importante. ¿Que Dios es malo? No, Dios no es malo. Son procesos de la vida y a veces le toca a la persona y Dios
Dios no da pruebas al que no pueda resistirlas. Nos va a tocar duro, amados. Hay consejerías que vea. Hay consejerías que son duras. Es como uno como estilista. A mí me ha tocado rapar a personas con cáncer. Y yo termino atacada llorando. Y es durísimo. Igual, eso es mi trabajo. Pero igual, en la parte de pastoreo, de consejería, yo les he dicho a ustedes, a mí me ha tocado preparar gente para la muerte. Y la última trajo hasta un chofar de Israel. Fue muy lindo porque ella dijo, yo voy a ir a Israel a traer un chofar. Y se trajo un chofar así chiquititico. ¿Viera? Yo pensé que iba a traer un chofar grandísimo. Y se trajo un chofar llorón. Dijo que era el que Dios le había dicho. Y ella, yo fui a verla con mi hermano, oramos, que mi hermano es pastor. En eso estaba yo dando consejería con mi hermano. Fuimos a verla, oramos por ella y en la noche murió. Pero la habíamos preparado para la muerte, teníamos meses de estarla preparando. Igual me ha pasado con personas embarazadas, me ha pasado con personas que los niños mueren apenas nacen. Y es muy duro, muy rudo. La prevención y el duelo. ¿Cómo vamos a prevenir un duelo? El duelo, por supuesto, no se puede y no se debe de prevenir, ¿verdad? Cuesta mucho. Pero cuando las personas que sobreviven al fallecido o demuestran dolor, es posible que no haya existido una relación cercana. Muchas personas que tal vez se murió un tío. A mí se me murió un tío. Tío, yo lo amaba y todo, pero la muerte de mi tío fue muy fea. Fue espontánea, un carro se le vino para atrás y lo estripó en una piedra. Pero yo tenía ya mucho tiempo de no verlo. Cuando tío muere, es más, yo igual no quise verlo, ¿verdad? Y yo quedé con el recuerdo de él, siempre. Pero tío era muy andariego. Él siempre andaba y tenía hijos por todo lado. Pero él a mí me amaba, me amaba. Pero como tío casi yo no lo veía, entonces murió y yo sentía como que tío estaba viviendo en Guanacaste. Entonces ese duelo es diferente, ¿verdad? Porque es como que ya es preparado, ¿me entiende? Como que se preparó. Hay personas que tal vez se fueron para otro país y murieron en otro país. Entonces uno queda con la idea de que aquella persona está en otro país, no que murió. O sea, ¿me entiende? Ese es como el duelo de prevención, como que Dios lo prepara. No es que nosotros lo vamos a preparar. Cuando mi tía muere, mi tía me da instrucciones que yo la tengo que entregar, que de esto, que de la casa, y me deja instrucciones de todo a todos. Y cuando murió, muchos ya estaban preparados. Yo no, la verdad que yo no, pero muchos estaban supuestamente más fuertes. Punto uno. O las personas que han estado enfermas, digamos, como ahora con esta enfermedad, las personas que están enfermas y que uno está esperando como qué va a pasar, ¿verdad? Antes del momento de la muerte. Punto uno. Antes del momento de la muerte. La prevención previa a la muerte puede incluir A. Desarrollar actitudes saludables en el hogar. Desarrollar actitudes saludables en el hogar. Sean niños o adultos. Nadie puede estar completamente preparado para enfrentar la muerte de un ser querido. Cuesta mucho, eso cuesta mucho. Solo Dios que da la fuerza, solo Dios que da la fortaleza, nada más. Pero una actitud abierta en el hogar facilita la comunicación y hace que las conversaciones sobre la muerte se manejen de manera más natural. Cuando en una familia se habla de la muerte, se ha enseñado, va a ser un poco más fácil. O cuando se reúnen a hablar de aquella persona que falleció también, va a ser un poco más fácil. Punto B. Restaurar
las relaciones familiares. B. Restaurar las relaciones familiares. 1. Punto B. Del B vamos, son 4 puntos. Punto 1. Aprender a expresar sus sentimientos y a conversar sobre sus frustraciones. Aprender a expresar sus sentimientos y a conversar sobre sus frustraciones. Punto 2. Perdonan verbalmente y aceptan el perdón unos de otros. Perdonan verbalmente, aceptan el perdón unos de otros. Eso es en restaurando las relaciones familiares, ¿verdad? En un duelo. Punto 3. Expresan amor, aprecio y respeto. Expresan amor, aprecio y respeto. Punto 4. Desarrollan una interdependencia saludable que evita la manipulación y la relación inmadura de dependencia. Punto 4. Desarrollan una interdependencia saludable. Desarrollan una interdependencia saludable que evite la manipulación y las relaciones inmaduras de dependencia. C. Ok, aquí dice, algunas veces el duelo se complica por los sentimientos de culpa. Aquí mismo en el B. Algunas veces el duelo se complica por sentimientos de culpa, enojo, celos, amargura, algunas veces el duelo se complica por sentimientos de culpa, enojo, celos, amargura, competitividad y otras situaciones familiares que no se resuelven antes de la muerte, como las herencias. A veces se complica porque no se pusieron de acuerdo con las herencias. Eso es en la parte familiar, ¿verdad? Hay gente que se le hace más difícil un duelo porque tienen todos estos sentimientos, sentimientos de culpa, sentimientos de enojo, sentimientos de celo, de amargura, de competitividad y más bien se disparan en la muerte, ¿verdad? Más bien se hacen peor. Esto se puede prevenir de modo que posteriormente el duelo sea más llevadero si antes de la muerte los miembros de la familia, y vienen todos esos puntos que dije antes, aprenden a expresar sus sentimientos, a conversar sobre sus frustraciones, perdonan verbalmente y aceptan el perdón de uno del otro, expresan amor, aprecio y respeto, desarrollan una independencia saludable que evita la manipulación y las relaciones inmaduras de dependencia. Cuando hay luto en una familia y están todos peleándose en herencias y peleándose en a ver qué se dejaron y qué no se dejaron, amados, se complica todo. Eso es tremendo, todo se complica. Entonces ahí vamos a tener nosotros como consejeros que venir y enseñar a que tiene que haber paz, que tiene que haber amor, que tienen que ser positivos, que no puede haber egoísmo, ¿verdad? Pero hay muchos que quedan enojados y no se vuelven a hablar. Peor cuando muere la mamá, porque la mamá por lo general es la que une la familia.
Entonces, cuando muere la mamá es muy complicado por lo general. Ya no, ya la familia cuesta mucho que vuelva a ser la misma. Ya cada hermano agarra por su lado, más si hubieron herencias mal repartidas, terrible. C. Establecer relaciones de amistad. Establecer relaciones de amistad. El duelo es más difícil cuando no se tiene establecida una red de amigos que brindan apoyo. El duelo es más difícil cuando no hay amigos, cuando no hay con quién hablar. Hay personas que son muy, muy solas. Que son muy, muy solas. Y no tienen a quién expresarle los sentimientos que tienen. Punto D. Establecer relaciones de amistad. No, punto D, perdón. Mantenerse activo. En el punto D, mantenerse activo. Las personas que están involucradas en diversas actividades se dan cuenta de que esos espacios les ayudan a aliviar dolor de la muerte y de otras personas. Es más fácil para una persona que está activa salir de un luto que para una persona que está en la casa, ¿verdad? Que tal vez pasa encerrada todo el día, solo, va a ser más complicado. Cuando una persona tiene luto, lo importante aquí es que la persona establezca nuevas amistades, que haga que empiece a hacer nuevas actividades. Punto C. Estimular la salud mental. Estimular la salud mental. Las personas bien adaptadas que han aprendido a manejar con éxito las pequeñas crisis de la vida, las personas bien adaptadas que han aprendido a manejar con éxito las pequeñas crisis de la vida, por lo general también enfrentan el duelo de manera exitosa. Esas son las personas que son fuertes, ¿verdad? Que no se enfocan en la persona que murió, sino que se enfocan en lo que viene, en las bendiciones, en lo bueno, que recuerdan lo bonito, que no se dejan dañar mentalmente, espiritualmente. Son personas sanas, son personas que no ven el punto negro en el manto blanco. Exactamente eso. Y que al final más bien se alegra de que aquella persona haya muerto. ¿Por qué? Porque pasó a una mejor vida. Porque descansó. Porque ahora va a estar con Dios. F. Punto F. Anticipar y aprender sobre la muerte. Recuerda que esos puntos son la prevención y el duelo, ¿verdad? Es la prevención del duelo. Punto F. Anticipar y aprender sobre la muerte. Punto G. Entendimiento teológico. Punto D. G, perdón. Punto G. Entendimiento teológico. ¿Van bien todos? Bueno, supongo que sí. Dice, después del funeral, no es el momento para empezar a preguntar sobre la vida eterna y la realidad del cielo y el infierno. Verdades bíblicas pueden ser reconfortantes, especialmente si se aprende y se asimilan antes de que inicie el proceso de duelo. Ok, vamos a la Biblia. Si aprendemos sobre la muerte, se nos va a hacer mucho más fácil. Y esos pasajes bíblicos les va a servir para cuando ustedes estén dando la consejería. Dice Isaías 51:11.
Isaías 51:11. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será de gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Amados, tengamos cuidado cuando nos llegue una persona que ha muerto, un alcohólico, un brujo, porque nosotros como cristianos sabemos que ellos, dice la Biblia, que serán echados en el lago de fuego y azufre, ¿verdad? No sabemos si esa persona antes de morir tuvo tiempo de arrepentirse. Entonces tratemos de no juzgar y sacarle. Es que dice la palabra que no, ni los brujos, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los que cometen adulterio, ni esto, ni lo otro entrarán ni heredarán el reino de los cielos. No es un momento apto. Si después, con el tiempo, vienen y le preguntan a usted, ¿usted cree que mi hermano está en el cielo? ¿Usted cree? Ni usted sabe, amados, porque pudo haber sido que él con Dios tuviera un trato. Entonces, de ahí sí, eso lo hablamos en vida. Eso se lo decimos a las personas en vida. Arrepiéntase. Para que para que usted alcance misericordia. Así como yo alcancé misericordia. ¿Por qué? Porque yo era un trapo de inmundicia. Y Dios me lavó con su sangre. Jesús me lavó con su sangre y ahora soy redimida. Y tengo la salvación. Claro, si no me desvío. Porque yo escojo. Todos somos salvos. Todos somos salvos. Pero yo escojo. Así es, no podemos juzgar, ¿verdad? No podemos hacer que la llaga sea más grande. Están esos pasajes que son lindos, Isaías 51. ¿Qué está diciendo? Que habrá júbilo, su corona será de gozo eterno, se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Ya no va a haber dolor. Yo antes sí, amado, yo era cortacabezas, así, de una vez, volaba cabezas. No, ¿sabe qué? Esa persona se fue al infierno porque la Biblia dice, pero uno va aprendiendo con el tiempo, con estos cursos y todo, a tener misericordia, a tener amor. No somos quien para juzgar y para señalar y condenar. No hay cosa más triste que oír una prédica que condene. ¿Tenemos que hablar del pecado? Sí. ¿Tenemos que confrontar a la gente con el pecado? Sí. Pero hay amor también. Bueno, hay personas que uno se tiene que ir como pa, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esto. Dime, Amalia. También Jesús estaba caminando con los discípulos y había una funeraria que estaba cargando un muerto. Y los discípulos parece que, yo creo que estaban caminando con los muertos y Jesús le dijo, si tú andas con los muertos, tú también eres un muerto. O sea, en otra palabra, lo que quiso decir que ¿para qué tú andas con un muerto si ya esa persona ya no está ahí, ni el espíritu, ni la alma, ¿verdad que sí? Sí, cuando Jesús fue también a llamar a los discípulos, ¿verdad? Ajá. Y él llegó y le dijo uno, pero es que tengo que ir a enterrar al muerto. Y Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y usted exactamente. Ve, algo así, sabía, pero no lo expliqué, pero sabía que era algo así. Sí, otro dijo, pero es que viste, mi familiar... estoy aprendiendo, ¿Sí? estoy aprendiendo. Amén. Otro dijo, es que mi familiar está enfermo, voy a ir también. Y Jesús también le dijo, ¿verdad? Que él sabía lo que hacía. Que él sabía si escogía ir a enterrar al otro muerto también o irse con él también. Hay gente que dice, ay no, tal vez hubo una actividad especial que todo y alguien murió. Claro, hay dolor, hay profundo dolor, hay cosas. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo dejar. ¿Qué me pasó a mí? Yo me enfermé, me dio depresión y casi me muero. ¿Y qué hice? Dejar de congregarme. Fue peor. Cuando yo volví a congregarme, yo me encontré con un profesor mío que él me dio Einstein por muchos años, como que 4 años en cursos intensivos. Yo iba como a clases 3 veces a la semana con él.
Entonces él a mí me conocía muy bien y mi primera célula, el primer grupo que eran puros, eran como 30 católicos, lo abrí con él. Entonces él sabía cómo era yo, cómo era mi forma de ser y todo. Y él me llamó y me dijo, Sujei, viera que Dios me habló y me dice que usted está sin congregarse y que usted está enferma. Y yo le dije, sí, tengo depresión. Y me dijo, le invito a un culto. Y ese día habían fiestas aquí, ahí arriba de mi casa, aquí a unos kilómetros, y había un carnaval. Y entonces los chiquillos, como estaban pequeños, yo le dije, Enrique, vamos al carnaval de ahí, de que hay. Y Dios era como, si le están invitando a una iglesia y yo me voy para el carnaval después de 8 meses, imagínense, de estar en luto. Y en eso Dios me habla y me dice, carnaval, adoración a Baal, y lo sabes. Y te vas a quedar aquí y hoy yo te voy a sanar. Y le dije a Enrique, no, vámonos para la iglesia. Amado, yo llegué ese día y Dios a mí me sanó. Ese día a mí Dios me sanó. Ve, entonces, por eso Jesús dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. Yo no puedo enfocarme en el muerto y dejar todo lo que Dios me dijo a mí que tenía que hacer. No puedo. Ok, otro pasaje bíblico. Mateo 5:4. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Recuerden que no podemos decirle a la gente que no llore. Este es un pasaje que también vamos a usar en una consejería. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Qué bello es aprender. Yo aprendo. Cuando yo les hablo a ustedes, yo aprendo también. A mí se me refresca todo. Es hermoso. Enseñar y aprender para mí es lo más bello. Eclesiastés 3, del 1 al 4. Eclesiastés 3, del 1 al 4. Dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto. Ve que hay un tiempo para estar de luto. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Después del luto viene la bendición. Amén. Vea que aquí lo está diciendo. Y hay un tiempo para estar de luto. No es malo, el luto no es malo. A veces en la religión todo lo satanizamos. Todo lo hacemos malo, ¿verdad? La Biblia nos está dando... Imagínense que dice que hay un tiempo para matar, amados. Bueno, serán animales, ¿verdad? Para comérselos. Dice que hay un tiempo para cosechar y que hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar también. Un tiempo para plantar. Vea qué lindo. Hay un tiempo para todo. Para todo. Punto 2. Vamos al punto 2. En el momento de la muerte, ya vamos terminando. En el momento de la muerte. Puro Enrique cuando dice, bueno, ya voy a empezar la prédica después de que habló 45 minutos. ¿Ah? No, ya voy terminando, de verdad, de verdad. Punto 2. En el momento de la muerte. Las horas y días posteriormente a la muerte de un ser querido pueden tener una gran influencia en la manera como se ha de manejar el proceso de duelo. Las horas y días posteriores a la muerte de un ser querido pueden tener una gran influencia, ¿ok? A veces es más duro cuando una persona muere de un solo y a usted lo llamaron y le dijeron, murió. Que una persona que viene y se despide y le da instrucciones de quién le va a dejar las cosas, que hay un abogado y deja todo ordenado. Es completamente diferente. Punto 3. Después del momento de la muerte. Después del momento de la muerte. La presencia continua de las personas que brindan apoyo, cuidado a los dolientes incluye consejeros, pastores. Pueden ser de gran ayuda durante los meses posteriores a la muerte.
Usted como consejero va a ser de gran ayuda. Eso está hablando el punto 3, ¿verdad? Después del momento de la muerte. ¿Quiénes vamos a estar ahí? Los consejeros. Yo conozco, amado, yo conozco gente que se ha divorciado y tiene 10 años de divorciada, 15 años de divorciada y siguen con luto y siguen hablando de la persona que se divorciaron. A veces el divorcio es un luto más fuerte que un luto de alguien que murió. ¿Por qué? Porque el que murió, murió, ya se fue y tal vez fue un buen esposo. Pero tal vez el esposo se divorció y anda con un montón de mujeres y duele más. Dime, Yamilet. ¿Por qué sucede eso? Sí, viera que mi hermana tiene 6 años de vida. Y el esposo era cristiano, pero era muy grosero. Pero usted ahora la oye hablar y ella habla maravillas y solo habla del esposo. Es que es lo que le decía yo desde la otra clase, que dicen que no hay muerto malo ni bebé feo, ¿verdad? Por lo general es una forma de poder, de poder sanar el corazón. Es como una barrera que ponen al frente. Recordar lo bueno para que no duela. Pastora, Eso puede pasar mucho. Amalia. entonces, te voy a hacer otra pregunta. O sea, ya yo me he confrontado con gente que está a punto de morirse. Vecinos de al frente, mi hermana, mi abuela. Y yo quiero saber la verdad, si eso es cierto. Dice que cuando están al último, que cuando están a punto de morirse, dice que ellos ven la luz. Hay personas, muchas personas hablan de eso, pero no sabemos. Yo contaba en la clase pasada que mi amiga Marlene, que fue la última que murió hace un año y resto, mi amiga Marlene vino aquí. Ella tenía una falta de perdón muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y ella vino a verme después de mucho tiempo. Hablábamos todos los días por teléfono, pero en eso ella vino aquí y estuvimos hablando. Y ella me contó a mí que una semana antes ella había estado muy mal en el hospital y que ella vio donde ella se apartaba, como que ella se alejaba de los doctores y del esposo y se alejaba y que había una luz blanca, como esperándola. Pero que en eso salió una voz y le dijo, no es tiempo, tienes que perdonar porque tú eres para mí. Y ¡pum! Dice que ella despertó y despertó de lo más bien. Y de hecho ella vino aquí la semana siguiente, un lunes, y comimos, hablamos, oré por ella y ella perdonó. Cuando ella se fue, ella iba como en neutro para afuera, ella ni me habló a mí ni nada, ella iba como en otras. Y el domingo siguiente ella murió. Vea lo que fue Dios, permitirle a ella que ella perdonara para salvarse. Sí, pero ese señor que murió también decía, pero mira, así, yo estaba ahí porque yo lo escuché cuando él decía eso. Ya estaba, porque después de ese día se murió a las 2 de la mañana. Y él decía, pero tú no ves mucha gente caminando. Mira toda esa gente caminando, me decía. Sí, pasa mucho. Mi Y abuelita decía que veía a la mamá. yo me asusté porque para mí lo que ven esas personas, para mí son espíritus inmundos. Sí, sí, bueno, mi abuelita decía mucho, mi abuelita era católica, entonces ella creía en las ánimas y decía, ahí está Aide, ahí está fulano, ahí está el otro, ahí está el otro. Y ella decía, ¿verdad? Que ahí veía a la mamá, que veía al papá, que veía a los hermanos esperándola. Yo no sé, tenemos que esperar a morirnos, Amalia, para ver qué va a pasar. Ahorita Ay, no santo. sabemos, porque sí, no sabemos la verdad. Esas personas son espiritistas. Sí. Es que hay gente que ve demonios, ¿verdad? Hay gente que ve demonios, que ven cosas. Al menos mi abuela hablaba mucho con las ánimas. Esos eran demonios y habían unos que la atormentaban, ¿verdad? Porque los muertos no vuelven. Los muertos no vuelven. Eso, el que habla con muertos son espiritistas, como dice Manolo. Exactamente, Manolo, así es.
El que habla con muertos es espiritista. Hay que tener mucho cuidado. Pero, No, la hija me decía, no, yo dije a la hija, perdóname, lo que dice tu papá está viendo el demonio. Y ella me dice, no, que esos son ángeles. Y yo mira, no me porfíes, esos son espíritus inmundos. Cuando una persona muere, no, si por ejemplo, mi hermana murió, y si yo la veo, yo sé que esa no es mi hermana. sí, bueno, habría que ver, o sea, eso es un punto, ya digamos, una cosa es consultar espíritus también. Y otra cosa es en el momento que están muriendo, ¿verdad? Y que están viendo cosas. Ya ahí nosotros no nos podemos meter, ¿verdad? Porque la verdad es que esa parte es ya entre Dios y la persona. Dice, después, es como la gente que habla con los muertos. Después, no se puede hablar con los muertos tampoco, ¿verdad? Como le dije antes, una forma de terapia es como que yo esté al frente y yo represente. Pero hacerles ver a ellos que ellos no están hablando con el muerto, ¿verdad? ¿Zulema? Sí, pastora, quiero compartir un poquito. Se recuerda que hace más o menos un mes estuve pasando una hermana, su hermana que tenía cáncer, ya murió. Ella tiene como 22 días que ya la enterraron. Pero antes de ella morir, como unos 3 días antes, le digo a la mamá, ya yo me quiero ir para allá es más lindo. No entendí esa parte, si fue que oportunidad de que ya Dios la había llevado arriba, y bueno, ya había visto algo de allá, le dice, porque allá no hay dolor, apenas estoy aquí tengo dolor, ya yo me quiero ir, pero sí le voy a decir algo, mamá, saque esos bichos que están aquí en la casa, sáquelos, porque yo tengo tranquilidad solamente cuando se me sientan unos chiquitos a la orilla a cantarme, dice, pero allá hay unos bichos, dice, que apenas se me arriman, me da mucho dolor. Entonces, había tanto lo espiritual de Dios que ella había visto, porque estuvo en un lugar que no había dolor, ella quería irse para allá, claro, pero también le dijo a la mamá que sacara esos bichos que están en la casa. Yo me acuerdo, entender, qué tremendo, ¿verdad, Zulema? Esas son las cosas, ¿verdad? Que uno no sabe, o sea, yo me acuerdo, yo intenté matarme una vez, y yo me tomé cualquier cantidad de diazepam, pero eran así, montones de paquetes de diazepam. Y yo me acuerdo que yo me fui como en un viaje, eso que hablan de un túnel blanco. Y yo me acuerdo que yo iba como volando, pero yo tenía un perrito a la par mía y el perrito lloraba y lloraba y lloraba en el oído mío. Seguro el perrito sentía o no sé. Y el perrito lloraba y lloraba. Y entonces llegó un momento en que Dios me dijo, no, no es tiempo. No es tiempo de que regresen. No es tiempo de que se vaya. Le queda mucho por vivir. Y pum, yo me desperté. Y me desperté y yo decía, tráigame limón con leche, ¿verdad? Toda asustada. Tráigame, yo no quería morirme. Espere para terminar un tirito aquí, Luz, y le doy el pase a usted, mi amor. La parte la parte 5. Fortalecimiento del consejero. Vea, esa parte es muy importante, porque hemos hablado que nosotros como consejeros estamos tratando de apoyar a la otra persona. Pero ¿qué pasa cuando es al consejero que se le murió a alguien? ¿Qué pasa cuando es a nosotros que se nos muere alguien y nosotros vamos a pasar un luto? Imagínense. Punto 5. Fortalecimiento del consejero. Si somos seres humanos sensibles, hay momentos en los que no podemos ni debemos contener las lágrimas. Como consejero usted no puede decir, no voy a llorar, tengo que estar fuerte. La gente me necesita. No, usted es humano. Usted necesita llorar. Usted necesita expresarse. Yo como pastora, yo soy una persona que yo expreso todo lo que siento. Si estoy contenta, si estoy triste, si algo me molestó, yo lo expreso. Porque yo no puedo guardar cosas dentro de mí. Tal manera, tal muestra de empatía a menudo ayuda al aconsejado, a menos que el consejero parezca haber perdido el control, de modo que ya no da la impresión de ser capaz
de brindar ayuda. O sea, ya en el momento en que el consejero se perdió y tuvo un dolor mucho más fuerte o un luto patológico, entonces ya hay problemas, ¿verdad? Se han sugerido 3 pautas para ayudar a los consejeros del duelo a lidiar en sus propias necesidades. Punto 1. Punto 1. Debe conocer sus limitaciones en cuanto debe conocer sus limitaciones en cuanto al número de personas con las que puede trabajar a la vez. O sea, yo soy en un luto. Y si yo no soy bien, yo tengo que saber que yo no estoy bien y que necesito ayuda. Entonces yo tengo que saber, yo tengo que saber hasta dónde yo puedo dar, ¿verdad? Punto 2. Debe permitirse sentir dolor. Yo me tengo que permitir a sentir dolor. Yo no puedo decir, ay no, Sujei porque es pastora, Sujei porque es consejera, Sujei no puede llorar, Sujei tiene que estar fuerte. Y entonces, ¿qué va a hacer? Nos vamos a enfermar, porque vamos a guardar el dolor, vamos a guardar aquí el luto, no lo vamos a sacar. ¿Qué pasa con la gente que no llora, la gente que no expresa el dolor? Se enferman en algún momento. Igual, si usted como consejero pasó por un duelo, entonces usted tiene que hacerlo ver, expresarlo, que usted está mal, que usted se siente mal. Amén. Punto 3. Debe desarrollar la práctica de buscar apoyo y ayuda de otras personas. Punto 3. Tiene que buscar ayuda. Sí, Lizeth, y es importante hablar y decirlo. Es muy importante. Ok, vuelvo a repasar aquí. Punto 1. Debe de conocer sus limitaciones en cuanto al número de personas con las que pueda trabajar a la vez. Punto 2. Debe permitirse sentir dolor. Punto 3. Debe desarrollar la práctica de buscar apoyo y ayuda en otras personas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El duelo es una experiencia universal. Todo el mundo pasa por un duelo. Pocos escapan de él. Algunos quedan atrapados en él. Me devuelvo. El duelo es una experiencia universal. Pocos escapan de él. Algunos quedan atrapados en él. Y aquellos que lo superan a menudo sienten que han vivido una dolorosa experiencia refinadora. El duelo no es una experiencia que buscamos o que aceptamos voluntariamente. A veces llega sin avisar y se recibe con reticencia, no sé qué es eso. Y la única manera en la que se puede conquistar es enfrentándolo honestamente, con la ayuda divina, con el apoyo de otros seres humanos. Todos, en resumen, todos pasamos por un duelo. Tenemos que ser fuertes, pero a la vez tenemos que llorar y tenemos que hablarlo, ¿verdad? Ok, perfecto, Luz, ahora hablamos. Muchas bendiciones, mis amados. Esta fue la clase 9.3 y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, que hayan aprendido bastante y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.